gracias por estar de pie, hermanos. Y así vamos a hacer una oración para pedir a Dios la dirección en esta tarde, ¿verdad? Vamos a decir: Padre, grande Dios, gran maravilloso eres, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que we're not worthy of, Lord Jesus. We're not worthy, pero tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado. Y usa, Señor, a veces lo más bajo, Señor, para que tu santo nombre sea bendecido. Has tomado a alguien tan ignorante como a mí, Padre, y me has dado el gran privilegio de pararme aquí enfrente de tu congregación y traer un mensaje, no por la sabiduría o la inteligencia o la fuerza que tenga yo, Señor, sino es para traer tu mensaje, Padre, no el mensaje mío. Y gracias, Señor, por ese privilegio, porque ese mensaje ha alcanzado a mí, a mi familia, a mis hermanos, y queremos que ese mismo mensaje, Señor, alcance a todo el necesitado. Te pido, Señor, que mires el esfuerzo de todos tus hermanos, todos tus hijos, que tratamos la mejor manera de entender tu palabra, Padre. Te pedimos que nos sigas poniendo más de esa hambre de ti, Padre. Te pido que me ayudes con este mensaje en esta tarde, que se pueda desarrollar, que se pueda entender. Y, Señor, que nos ayude siempre a aplicar lo que aprendemos. Te pido también, Señor, por nuestros maestros que van a estar estudiando a nuestros niños, que es una etapa muy importante en sus vidas, Señor, en su desarrollo. Y gracias, Señor, porque esos niños están aquí y están escuchando palabra tuya, Señor. Ayuda a nuestros hermanos para que pueda esa semilla caer en una tierra fértil, Señor. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento y vamos a ir a una escritura rápidamente. En tercera de Deuteronomios, no, ya ven, ya se me cruzaron los números. Hoy va de buscar y buscar mis lentes en mi bolsa y yo creo que a lo mejor sí, hermano, le voy a aceptar esa. Creo que tenemos la misma prescripción, ¿verdad? Yo no me he tomado ninguna. Sí, para cerca. No me he tomado ninguna, ¿cómo le dicen? Examen de ojos. Yo creo que es 15, 20 o quién sabe, ¿verdad? Pero sí me han estado ayudando esto, hermanos. Ya le he contado una vez, ¿verdad? Que en la casa tengo lupas. Tengo 2 lupas porque no me he querido dar por vencida, pero cada vez que quiero leer, ahora como que se me están empañando mucho. Yo sé que mi hermano Ítalo y nuestra hermana Morena están allá viéndome y no tienen que hacerle así, pero yo siento que me están haciendo así, ¿verdad? Porque ya me han dicho, hazte el examen. Porque está fácil, yo fui al Dollar Tree ahí consiguiendo lentes que me ayudaron, pero sin el examen nunca vamos a ver cuál es el correcto, pero no, sí, sí ayuda, hermano. Y aquí mi niño se va a gozar porque en casa yo no me los pongo así, porque me molesta y me los pongo como así como los usaba mi abuelita. Está bien que se ría, por lo menos yo leo mejor. Y dice Deuteronomios 3. Deuteronomios 3:16. Y estos ya los conocemos muy bien, estos versículos. Sí, hermano, se me movió. I like the glasses. Ok. Deuteronomio 3:31-6. Ni con lentes, ¿ya, Claudia?
31:6. No, Deuteronomios 31:6, hermanos. ¿Qué les dije? Es que ya no miro los que les digo. Ok, so Deuteronomios 31:6 dice, amén. Capítulo 31, lo versículo 36. Dice, 31:6. Oh my goodness. Gracias, hermana Ruby, ya vio, ya entendió. Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Gracias, hermanos. Y dice, esforzaos y cobrad ánimo. No teméis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Y otro también, hermanos, que tenía como encabezado, es otro que es bien conocido, que está en Josué 1:9, porque ya está la página cerca, ¿verdad? Y este yo sé que lo conocen. Josué, capítulo 1, versículo 9 dice, amén, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Y eso, hermano, es el mensaje en esta tarde, ¿verdad? De que no tengamos miedo, hermanos. El mensaje es sobre el miedo y vamos a ver, antes de entrar al mensaje, ¿qué es el miedo? Y el miedo, según el diccionario dice, miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Una vez más, la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces, aquí podemos ver de que hay miedo, hermanos, que no son reales, ¿verdad? Que nosotros mismos los podemos crear. En Proverbios hay una lectura donde dice, hay un hombre que dice, hay un león allá afuera y me destruirá si salgo a las calles. ¿Ya lo han leído? No lo han leído, ¿verdad? Se trata no de un león, sino dice el versículo, el perezoso dice, hay un león allá afuera y si salgo me va a destruir. O sea que este hombre no le tiene miedo a un león, le tiene miedo al trabajo, hermanos. Pero no, sí hay, hermanos, sí hay miedos, ¿verdad? Que nosotros mismos lo podemos traer en nosotros como un ejemplo. La semana pasada, como comenzaron los niños a la escuela, ese fue un ejemplo del que usamos. Y una vez más, un niño que ha estado en la primaria puede tener miedo de ir a la secundaria, ¿verdad? Un elementary school, un elementary student, quiero decir, puede tener miedo de meterse a un middle school, ¿verdad? Quizá por lo que ha escuchado, ¿verdad? Han escuchado que en la middle school los niños más grandes les pegan, o que los meten en unos lockers, o que los meten en los basureros, ¿verdad? Y los niños están con ese miedo, ¿verdad? Y ustedes saben que ¿cómo se llama? La imaginación de los niños es extensa, ellos se pueden inventar cualquier cosa. Y les voy a compartir una historia, ¿verdad? De un niño así, que siempre se le he compartido a mi esposa. Cuando yo iba a comenzar a la middle school, hermanos, también tenía mucho miedo de ir a la middle school, ¿verdad? Y estos ejemplos son por los cuales yo tenía miedo, ¿verdad? Los que les acabo de decir. Yo escuchaba muchas cosas. Entonces le digo a mi esposa, cuando yo fui a middle school, mi primera semana,
En la primera semana le digo, andaba siempre bien enojado. Me hacía el enojado, sí, mis ojos así. Me hacía el muy bravo, le dije. Ellos ya conocen la historia, entonces para ellos sí ya la conocen. Es chistoso, ¿verdad? Porque sí me hacía el muy enojado por el miedo, ¿verdad? Yo sentía de que me habían dicho que les pegaban a los niños y todo eso, entonces yo andaba en la middle school, yo andaba siempre bravo, bravo, bravo. Y una vez saliendo de lunchroom, me hice el bravo, ¿verdad? Y había un niño más grande, un niño del 8 grado, de los más grandes, a los cuales les iba a tener yo miedo. Y yo creo que no encajó, ¿verdad? Porque dijo, acaba de salir del lonche, we just had pizza. Este gordito tiene que estar contento en vez de estar bravo si acaba de lonchar. Entonces me dice, hey, ven. Y me dice, ¿qué te pasa? Y dice, ¿por qué siempre tú andas bravo? ¿Por qué tú siempre andas bravo? Y me dice, ¿tienes miedo? Y le dije, yo no tengo miedo de nada. Y me dice, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Y dije yo, wow, ¿verdad? O sea, luego él se dio cuenta de que era, yo no sé cómo se dice, estaba pantallando, hermanos. I was fronting the whole time. Le digo a Claudia, I was perpetrating, frauding, todo eso porque tenía miedo. Era bravo de mentiras, exacto. Y qué bueno, ¿verdad? Que fue un niño manso el que me fue a hablar. Si no hubiera sido otro más bravo que mí, me hubiera dicho, ¿y qué estás mirando? Y muy bravito y muy acá, ¿no? Entonces me hubiera metido en problemas. Y le digo a Claudia, me hubieran dado mis guajoloteras ahí, ¿verdad? Y bien merecidas por andar de bravucón. Y sí, hermanos, a veces el miedo nos lleva a eso, ¿verdad? A tomar decisiones malas. Y hermanos, de ahí sacamos el mensaje de esta tarde, ¿verdad? El miedo me obligó a hacerlo. En inglés dice, fear made me do it, ¿verdad? Entonces vamos a ver también, hermanos, unos ejemplos en la Biblia de cómo pasaron ahí, ¿verdad? De cómo estos characters, estos personajes en la Biblia también pasaron por lo mismo. Y estudiando algo sobre el miedo, hermanos, también me puse a leer sobre otras clases de miedo, ¿verdad? Otras clases de miedo que existen. Ese fue un ejemplo del miedo, se puede decir físico, ¿verdad? A lo nuevo. Pero también hay otros celos como el miedo sobre perder a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Que viene siendo como el miedo que se proviene por los celos, ¿verdad? Que si el hombre, hermanos, sale, ya su esposa le pone el tracking device, ¿verdad? El rastreador. ¿A dónde va? Y le decía a mi esposa, ¿verdad? Y dice, 20 minutos. It takes 20 minutes para llegar a todo el lugar de la ciudad. Entonces, si este muchacho se tardó 21, 22, ya tengo que ver por dónde anda. O viceversa. Si la mujer, el hombre que no deja salir a su mujer, ni a la tienda, ni a la farmacia cuando está en necesidad por los mismos celos, ¿verdad? Ese también es otro miedo que uno puede tener. Y otro creo que todos podemos compartir es el miedo a la muerte. Y aquí dice el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un tipo de miedo el miedo a la muerte es el tipo de miedo que siente todo el mundo. Es el temor a perder la vida, pues cuando alguien fallece se siente que desaparece para siempre. Las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. Amén. Entonces, cuando nos encontramos en peligro, nos tenemos ese miedo, ¿verdad? El miedo de perder la vida, nuestra vida. Y Abraham, hermanos, experimentó este tipo de miedo, ¿verdad? Usando los mismos ejemplos que usamos la semana pasada, porque hemos estado hablando de Abraham.
¿verdad? Abraham y también, ¿cómo se llama? Saúl fue uno de esos. Entonces, vamos a ir a ver ese ejemplo de cuando Abraham, y yo sé que ustedes, hermanos, ya conocen estos versículos, es más, creo que conocen capítulo, verso y hasta lo que dice, porque hemos venido todo el mes estudiando esto de Abraham. Entonces vamos a ir, hermanos, a Génesis 12. Del 1 al 17. Génesis 12, versículo 10 al 17. Yo así una vez más estos lentes. Y aquí dice, hermanos, esta historia ya la leímos como 3 veces. Y dice Génesis 12, 10 al 17. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo Sara a su mujer: he aquí ahora conozco que eres una mujer, no, que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón delante de él, y fue llevada a la casa de Faraón. También Abraham grandes por causa de Sarai, mujer de Abraham. Sorry. Y ahora otra lectura, hermanos. En el 20:11. Vamos a ir al 20, Génesis 20. Entonces, en el 20 dice, Abraham respondió. Ok, entonces Abraham aquí, hermanos, se encuentra en el mismo dilema que en Egipto, que por su mujer, ¿verdad?, iba a perder la vida. Entonces, se la quitó este rey ahora, Abimelech, y dice, Abraham respondió, Abimelech le reclama, y Abraham respondió, ¿por qué dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de esta mujer? Entonces aquí, hermanos, lo que estamos viendo es que Abraham, por el miedo que le había entrado, hacía a su mujer pasar como su hermana, ¿verdad? Pero igual como en la escuelita, vemos que en esa mentira siempre alguien va a salir herido. Amén. Y aquí estas decisiones, como en el encabezado, el miedo obligó a Abraham, hermanos, a tomar estas decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él le tuvo miedo a la muerte. Entonces él buscaba formas de cómo romper la ley, hermanos, porque eso es lo que hacía, ¿verdad? Él echaba mentiras. A Dios no le agradaba esto, pero él, por causa de miedo, hacía estas mentiras, ¿verdad? Porque tenía miedo a la muerte. Entonces, también ahora, hermanos, vamos a ir a leer sobre otro miedo, el miedo de ser descubierto.
Y este, hermanos, es también un miedo de que muchos de nosotros podemos compartir. El miedo de ser descubierto. Este es un miedo que se caracteriza por la persona que ha hecho algo que se considera malo o ilegal. Por tanto, no quiere ser que se le descubra. Los experimentan las personas mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar. El miedo al ser descubierto. Y también para esto, hermano, vamos a ir a la Biblia para encontrar un ejemplo. Y este ejemplo, como la semana pasada también, vamos a usar el ejemplo de David. Amén. Y el rey David experimentó este miedo. Y esta está en 2 de Samuel 11. Segunda de Samuel capítulo 11. Y aquí vamos a leer. Es un poco larga la historia, pero la vamos a dividir, la vamos a cortar y vamos a saltar más adelante y vamos a ir a la conclusión. Y dice Segunda de Samuel 11, de los versos 1 al 27. Yo sé que ustedes ya conocen esta historia, hermanos. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y eso también, hermanos, es importante saber, ¿verdad? Que aquí dice que en ese tiempo, como costumbre, el rey acompañaba a estas personas a guerra. Más, David decidió no hacerlo, hermanos, se quedó en casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se levantó y volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces esta mujer salió embarazada, ¿verdad? Esta mujer casada salió embarazada del rey David. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por su salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urieles de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Entonces David quiere que este muchacho vaya a casa, ¿verdad? Para que él esté con su mujer. Y hicieron saber esto a David, pero lo que pasó es de que este muchacho no fue. Era un muchacho fiel, ¿verdad? Era un soldado fiel, que él miraba que el resto de los soldados estaban ahí. Entonces él iba a ser uno de ellos que iba a estar a la puerta de David sirviéndole, ¿verdad? Y cuidando de él. ¿Cómo creen que se sentía David? ¿Sabía? ¿Ah? Afligido, ¿verdad? Ya le estaba entrando un poco el miedo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que, cuando toma el miedo control de él, qué decisión hace. Hicieron saber esto a David diciendo:
Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, has venido de camino, ¿por qué no pues no desciendes a tu casa? Y Uriel les respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi esposa, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no iré a tal cosa. Entonces aquí este muchacho está revelando, ¿verdad?, de que él es un soldado fiel y fiel al rey, ¿verdad? Entonces dice, y David dijo a Urieles, quédate aquí quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urieles en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embregarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a casa. Entonces David se estaba poniendo un poco desesperado, ¿verdad? Que lo emborrachó y dijo, no, ahorita es borracho, lo voy a mandar a su casa y que vaya a hacer allá. Mas este muchacho dijo, no puedo ir, yo tengo que estar aquí protegiendo a mi señor, y se quedó a dormir con el resto de los soldados. Entonces aquí vamos, en el 14 vamos a ver cómo la desesperación de David lo lleva a tomar una decisión mala. Y dice, viniendo la mañana escribió David a Joab una carta. Permítame, dijimos que vamos a leer hasta el 23, ¿verdad? Porque ese sí está largo. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urieles en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo en medio de esa batalla, ¿verdad? Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó mensajeros diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que suelen arrojar? O sea, aquí David, hermanos, y Joab hacen un plan, ¿verdad? Hacen un plan para salir, como quien dice, para salirse con la suya, ¿verdad? Para que no se descubriera su plan que habían hecho, su plan. Dice de que aquí, dice, el rey te va a decir tal cosa, ¿verdad? Porque hubo una guerra donde una mujer dejó caer la piedra de un molino y mató, ¿verdad? Entonces ellos ya sabían que no se atacaba así. Ellos conocían el modo de defensa ahora porque debían defenderse por lo que había pasado. Entonces van y hacen lo contrario con este muchacho. Se acercan y David no solo mata a Urieles, aquí si se dan cuenta, mató a muchos, ¿verdad? Por el modo que él quiso que procedieran. Entonces ahí lo mataron, hermanos. Y ahora, como les dije, estaba muy larga, entonces vamos a dejarlo hasta aquí la lectura y vamos a ir ahora al capítulo 12, y vamos a leer solamente los versos 11 y 12. Sí, segunda de Samuel 12, 11 y 12. Ok. Porque, hermanos, aquí estamos viendo que nada de lo que trataba David, ¿verdad?, le estaba funcionando.
Y ahora aquí, mire, hermano. Y dice el 11 y el 12. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Cómo ven aquí, hermanos? Todo lo que quiso hacer David en secreto, todo lo que él quiso hacer en secreto, hermanos, llegó a luz de ¿quién? De Jehová, ¿verdad? Y no solo eso, hermanos. Yo sé que brincamos mucho de la historia, pero les voy a dar un poquito más de lo que pasó. Llegó nuestro hermano Castro, no, miento, nuestro hermano Natán, ¿verdad? Y dijo, le dijo una historia, una parábola, le dijo, había un hombre que tenía un corderito, ¿verdad? Y él amaba ese cordero y dormía con él, dice, ¿verdad? Y hoy cómo la amaba. Y después en eso dice, había un hombre rico que tenía vacas, tenía de todo. Y en una de esas vino un visitante y tomó el rico el becerrito del hombre pobre y lo mató. ¿Y qué creen que hizo David? David se encendió y se enojó tanto que hasta juró de que esa persona tenía que pagar, porque no, por la injusticia, ¿verdad? Por lo malo que él había hecho. Y viene Natán, gracias hermana, y le dice, tú eres ese hombre, y lo hace recapacitar, ¿verdad? O sea, lo que él estaba haciendo en secreto, ¿verdad? De tomar la mujer de este hombre. No solo eso, le dice, tú mataste a este hombre por salirte con la tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor de ser descubierto, amén. Entonces, el temor de ser descubierto, pero ahora su pecado es abierto para todo Israel, todo mundo. Todo lo que tú hiciste en secreto, ahora todo mundo se dará cuenta de lo que va a pasar contigo. Y si se acuerdan la historia, ¿verdad? Porque si leemos toda la historia de David, no la acabamos hoy. Pero no solo eso, se muere su bebé, la violencia tal como le dice, se dice Jehová, todo eso se cumple, hermanos. La casa de David es atacada, hermanos, ¿verdad? Entonces ahí vemos por qué el miedo lo hace uno tomar decisiones equivocadas. Amén. Y también, hermanos, quiero compartir aquí un versículo en Lucas 8:17. Lucas 8:17 dice, y aquí no necesito lentes, porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz, y mucho menos en los ojos de Jehová, hermanos. Amén. Ahora vamos a leer otro ejemplo en Mateo 14, y ese también es muy conocido. Todas las lecturas de hoy, hermanos, todas son muy conocidas, ¿verdad? Nomás que estamos haciendo resaltar lo que nos puede llevar a hacer el miedo, las decisiones incorrectas. Mateo 14:22 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él descendía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó
la noche estaba ahí solo, y cuando y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre la mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces le estaba en la barca. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y hermanos, aquí vamos a sacar ahora un ejemplo sobre nuestra vida espiritual, ¿verdad? Aquí, hermano, a veces andamos bien, ¿verdad? Porque hemos escuchado la voz de Dios y hemos seguido, ¿verdad?, el camino. Pero a veces, hermanos, las tormentas son muy fuertes, que nos hacen dudar hasta de Dios mismo. Amén. Cuando vienen esos problemas, esas pruebas, como hemos visto hoy en la mañana, nos entra el miedo, como a Pedro, ¿verdad? Y quiero compartir aquí algo, hermanos. Si se dan cuenta, nosotros a veces somos bien fáciles para dar el consejo correcto a todo mundo, ¿verdad? Cuando ellos están en tribulación, les decimos: hermano, si la Biblia dice de que tú no debes de temer, que Dios está contigo, de que te hace falta fe, siempre somos fáciles para decir a todo mundo. Pero para nosotros nunca nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cómo es que yo tengo tanto problema, pero le sé dar la respuesta a otro hermano que tiene problema? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde nos ha quedado la fe a nosotros? El miedo a perder, yo no sé, un trabajo, el miedo a perder a mi pareja, el miedo, póngale lo que usted quiera, el miedo a perder a mis amigos, el miedo a que mi maestro se vaya a enojar conmigo. No lo saco, ¿verdad? Conozco la palabra. Debo saber yo, como te digo a ti, Dios lo puede hacer todo, pero ¿por qué Dios no lo puede hacer en mí? ¿Y qué dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué has perdido tanto tiempo? Si tú mismo lo has dicho, tú conoces la palabra, tú sabes que yo estoy contigo. Ahí está el resultado. Tú estás viendo que tu hermano, tú le dices un consejo correcto, pero tú no puedes salir de la tuya. La fe, hermanos, ¿sabes? ¿Verdad que a veces la fe, el miedo, no nos hace dudar en Dios, hermanos? Ahora sí vamos a ver lo que dice Isaías 41:10, por favor. Es uno de los versículos que nosotros compartimos con todos los hermanos cuando se encuentran en problemas. No temáis que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de mi justicia. Amén. Pero hermanos, hay que
aplicar eso a nuestras vidas. No solo hay que compartirlo, ¿verdad? Eso se llama ser artista, hermanos. Eso es ser un artista en Hollywood, ¿verdad? Que todo lo puede. Había una película de un perrito que se llama Bolt. No sé quién ha visto esa película. Cómo me fascina a mí. La película de Bolt. De un perrito que se cree que es un superhéroe. ¿Verdad? Él se las puede todas. Pero, y todo el mundo lo trata de alejar de las cámaras o de todo para que no se dé cuenta que en verdad no es así. Él con su ladrido y se pone se pone a decir, se pone en deuda, dice, ¿qué pasó? Mi ladrido no acabó con el enemigo, ¿verdad? Él se la creyó, hermanos, ¿verdad? Y a veces así es, hermanos. Nosotros creemos estar bien parados, bien cimentados, y somos el héroe para el resto de la gente. Pero para nosotros mismos estamos en casa luchando con Dios y con nosotros mismos. ¿Por qué no puedo salir de esta? ¿Por qué todo lo que yo hago me sale mal? Porque nuestra fe, hermanos, necesita que sea un poco más, ¿verdad?, probada, yo creo. Ahora, también el miedo, hermanos, de ¿cómo se llama? De nuestras necesidades diarias, hermanos. ¿De dónde va a salir el bocado? ¿De dónde va a salir el vestido? Esto ya lo conocen. Ustedes saben cuál va a ser mi versículo que va a seguir después de este, ¿verdad? Que se encuentra en Mateo. Yo sé que ustedes lo conocen. ¿Y qué dice? Vamos a ir de una vez, hermanos. Mateo 6. (31 al 33). Ahí está. (31 al 33). Sí. No os congreguéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Hoy oímos dos testimonios sobre esto, ¿verdad? Y durante la escuela nuestra hermana Emma dijo, yo me preocupé, porque sí, es normal que nosotros nos preocupemos, hermanos. El miedo, ¿verdad? El miedo nos llega, la preocupación, nos angustiamos, dice, ¿verdad? Ese es el significado del miedo, una angustia que nos llega. Y nuestra hermana dice, yo me preocupaba. ¿De dónde íbamos a comer? Dice, más me recordé. ¿Y qué versículo se recordó? El que estamos leyendo aquí, amén. De que Dios sabe la necesidad de nosotros, hermanos. No hay por qué nosotros tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Y también, yo admito, hermanos, por eso que yo lo puedo decir, ¿verdad? De aquí enfrente, de que también yo me he preocupado, hermanos. Me preocupo, no es que me haya preocupado, me preocupo, ¿verdad? Porque como persona carnal, es una reacción normal, ¿verdad? El tener miedo y el preocuparnos. Pero aquí está, una vez más, lo que dice Dios sobre preocuparnos. ¿Se movió? Okay, my brother. Voy a tratar la manera de no moverme mucho. Dice Claudia que esos son mis cachetes, dice, están muy grandes. y así que se mueva el micrófono. Ahora, hermanos, ¿qué decir hermanos, con lo que está pasando ahora, ¿verdad? Con la ola de violencia que se ha soltado, hermanos. Apenas, ¿qué van? ¿Una semana? 2 semanas, digamos, porque en otros estados también ya comenzó una escuela. ¿Se dieron cuenta que en North Carolina, se dieron cuenta que hubo un tiroteo en la escuela?
Sí, en la escuela en North Carolina, hermanos, es la segunda semana, porque ellos comenzaron antes que nosotros, comenzaron los últimos semanas de agosto. Y el primer día de nuestros hijos aquí en la escuela, su primer día que fueron, están las noticias que acaban de matar a un muchacho adentro de la escuela. ¿Cómo prevenir eso? ¿Sacar al niño de la escuela? ¿Sacarlo de la escuela? ¿Darle homeschooling? ¿Pero qué de una persona que va ebria detrás de un volante, hermanos? ¿Cómo saber, verdad? ¿Cómo cuidarnos de esto? Poniéndonos en las manos de Dios solamente, hermanos. ¿Ven? Dice Isaías 41:13, hermanos. Isaías 41:13. Cuando nos entran estos miedos, estas preocupaciones. (41:13). Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudaré. Amén. Algo muy importante que vamos a ver en Efesios 6:12. Y aquí está. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Sí se entiende ahí, hermanos? Amén. ¿Podemos vivir en miedo de lo que nos puede hacer la gente? Quizás dirán que sí, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dijo al principio? Que no temas, ¿verdad? Ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Él nos llama a ser valientes, hermanos, a que no tengamos miedo, ¿verdad? Porque aquí está. Porque nuestra lucha no es, hermanos, contra gente, no es una lucha carnal, es una lucha espiritual, hermanos. Y Dios nos llama a que busquemos más de Él, ¿verdad? Y cuando buscamos más de Él, ¿quién es nuestro escudo o quién es nuestra arma? Jehová de los ejércitos. Él es nuestra arma que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuánta gente no tiene su casa llenas de armas, hermanos? Llena de armas. Vi también una noticia, hermanos, donde una muchacha estaba haciendo, ¿cómo le dicen eso? Un Facebook Live. Ella estaba live en Facebook. Y mientras estaba haciendo yo no sé qué comentario estaba presentando, una morenita, solo se oye ¡pap! En vivo, un balazo en la cabeza, hermanos. Y agonizando y todo ahí. ¿Y saben quién la mató? No, su niño. Su niño que tenía 2 años en pañales. Agarró una arma y le disparó a su mamá. No a propósito, sino jugando con el arma. Y mató a la muchacha en vivo, hermanos. Y todo el mundo lo witnessed it. Ella supuestamente tenía su arma por defensa, ¿verdad? ¿Cuándo iba a creer que el ataque le iba a venir de ahí, de ese niño? Esas armas no son para nosotros, hermanos. Esa es nuestra arma. Amén. Y Él es nuestro protector. Y a Él es quien tenemos que encomendarnos, hermanos, ¿verdad? Poner todo
nuestra fe, nuestra confianza y nuestras vidas, nuestros hijos, todo lo que tenemos, debemos que entregárselo a Él, ¿verdad? Como decía la escuela hoy, todo lo que más amamos, hay que entregárselo a Dios, ¿verdad? Y Él va a ser el que nos va a tomar cuidado de eso, hermanos. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es Él? De los ejércitos, ¿verdad? A Él debemos de temer, hermanos. No tenemos que tenerle miedo a nadie. Nuestro Señor nos llamó a ser valientes. Toda la Biblia nos dice, ¿verdad? Que seamos valientes. Porque Él está con nosotros, ¿verdad? No porque nosotros somos muy fuertes o por la valentía de nosotros, sino porque sabemos que Él viene con nosotros, hermanos. No temed a nadie. Muchas veces, ahora estábamos hablando en la clase de los obreros de que, ¿dónde está nuestro hermano? Está atrás. Él dice que a veces el evangelismo es costoso. ¿Por qué? Por el temor al rechazo de la gente, ¿verdad? De cómo nos van a recibir cuando vamos a sus casas. Rejection. Y nuestro hermano Gustavo dijo, no solo fueron rechazados, si se dan cuenta, fueron golpeados y muchos asesinados también, hermanos, pero ellos tenían el valor de Dios, ¿verdad? Ese valor, ellos sabían que Dios estaba con ellos y aunque los destruyeran, temían de aquel que podía destruirlos, dice, alma completa y todo, ¿verdad? A Él se encomendaron, hermanos. Aunque sabían de que podía irle mal, no se preocupen, que Dios estará con ustedes. Y el que sufre en su nombre, hermanos, le es para bien. Es una bendición para nosotros, hermanos. Hay que llenarnos de valor, ¿verdad? Eso es lo que quiere Jehová de nosotros. Y 2 Timoteo 1:7 nos dice, hermanos, mientras la pone el hermano se las voy a leer porque estoy viendo que también ya se está corriendo un poco el tiempo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ven? Y esa para pregunta, y dice aquí, dominio propio. Y primera de Juan 4:8 nos dice, primera de Juan 4:18, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en él. ¿En él quién? ¿Y quién es amor? Dios es amor, ¿verdad? Amén. Entonces, por amor, hermanos, y por amor a su obra, nosotros debemos de ser valientes, porque Él ha puesto ese amor en nosotros. Dios es amor, hermanos. Y aquí dice, el amor, en el amor no hay temor, amén. Y el que teme no está perfecto en el amor, no está perfecto en Dios. Amén. Armémonos de valor, ¿verdad? No temamos. Ahí dice que no temamos. Amén. Y también, hermanos, vamos a ver un último ejemplo, como les digo, porque ya se está llegando la hora. Y lo vamos a encontrar, hermanos, en Primera de Samuel hoy. Primera de Samuel. Y también ya van a saber de quién es. Primera de Samuel en el capítulo 28. Y no lo vamos a leer todo, hermanos. Aquí también vamos a ver cómo el miedo obliga a
a esta persona a hacer una decisión incorrecta. Primera de Samuel 28 y vamos a leer del 1 al 7. Okay. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquías a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquías, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo iba lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores adivinos. Muy importante lo que estamos leyendo aquí. Ya dice que Saúl, ¿qué dice? Había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vieron y acompañaron en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el encampamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbió su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscad una mujer que tenga espíritu de adivinancia, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de sabiduría. ¿Qué hizo Saúl aquí, hermanos? ¿Qué lo hizo el miedo? ¿Qué? Amén. Ya los había corrido, ¿verdad? Ya habían echado a esos engañadores. Engañadores. Esos adivinos, ¿verdad? De esa tierra. Y Saúl, ¿qué hace? ¿Y saben qué más hace? Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero por el tiempo, hermanos, él se viste de otra persona. Y va y le dice a la mujer, y la mujer sabe lo que había pedido ya Saúl. Y le dice, ¿por qué traes esto hacia mí? Me van a matar. Saúl no quiere que se haga esto. Y en una de esas, ella se da cuenta que es Saúl. Dice, tú eres Saúl, ¿por qué haces esto contra mí? Hermanos, el punto aquí es de que Saúl, por el miedo, una vez más, digo una vez más porque sabemos que su primer pecado fue otro, que él hizo holocausto, ¿verdad? Que no le tocaba a él por el mismo miedo. Entonces él tomaba decisiones siempre por miedo. El miedo lo obligaba a tomar decisiones, ¿verdad? Por eso el título era Fear made me do it, el miedo me obligó a hacerlo. ¿Por qué? Porque no estaba la confianza de él ya en Dios, hermanos, porque siempre él tomaba sus propias decisiones y se alejó. Y ese es el mensaje, hermanos, en esta tarde, de que si cuando lleguen los problemas, hermanos, cuando lleguen estas tempestades a nosotros, no nos dejemos llevar, hermanos, por el miedo. Invoquemos el nombre de Dios. Y otra, si no nos llega
a tiempo. Acuérdense que todo es al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. No nos adelantemos, hermanos, porque si no podemos cometer un error muy malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el miedo nos puede obligar, hermanos, a tomar esa decisión. Entonces, vamos a cerrar, hermanos, con con Juan 14:1. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Y quién es mí? ¿Y quién dijo esto? Cristo Jesús, hermanos. Ahí está el consejo de nuestro Señor hacia nosotros, hermanos. Cuando tengan miedo, cuando se miren dificultades, no se turbe vuestro corazón, mas creed en Dios, ¿verdad? Y creed en Jesús, que Él nos sacará adelante, hermanos. Amén.